cada día 6 niños nacen producto de una violación y además... Nacen niños hijos de niñas. Exactamente. Hay una historia tremenda. No podemos dar el nombre de la persona porque es una niña de 11 años que desde los 7 años era víctima de abuso sexual. Ella tiene en este momento 17 semanas de embarazo. 17 semanas de embarazo. Y por supuesto se ha planteado una situación muy crítica, que es el derecho a que esta criatura sea sometida a un aborto terapéutico. Y no se lo permiten. Y para hablar de esto está con nosotros Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, por esta oportunidad. Efectivamente, nosotros desde UNICEF estamos muy preocupados porque en este momento creemos que las niñas se encuentran en una situación de emergencia en nuestro país, ¿no? Este caso es uno de los miles de casos que se presentan cada día en nuestro país, ¿no? Como sabes, al menos hay 32 casos de violencia sexual de niñas en nuestro país y el caso de Mila, una niña de 11 años como tú has referido, es uno de estos tantos miles donde se están vulnerando sus derechos. Ahora, ¿cómo? Es terrible la historia, ¿no? Porque la investigación y la información que se ha podido rescatar es que esta criatura o sea, se detecta que está embarazada y resulta que había sido objeto de violencia sexual por más de 4 años, o sea, desde que era una niña pequeña de 7 años. En efecto, Nicolás, el caso de Mila, una niña de 11 años de la región de Loreto, que fue violada durante más de 4 años por su padrazo, hoy día lamentablemente vive una situación de embarazo de 18 semanas, ya estamos en 18 semanas, ¿no? Este es un embarazo producto de esta violación que pone en riesgo claramente su salud física, mental y por supuesto su proyecto de vida, y nos hace recordar que hace solo un mes el Comité de Derechos del Niño, como tú recordarás, hizo un dictamen para el país, ¿no? Mencionándole al Estado peruano el caso de Camila, ¿no? Otra niña de 13 años, ¿no? Otra niña de 13 años que también vivió una violación sistemática por parte de su padre y luego no accedió a la información correspondiente, no accedió al derecho de su salud, ¿no? Y precisamente se le negó, al igual que Mila se le está negando en este momento, la posibilidad de acceder al aborto terapéutico que es en el marco de nuestra ley, ¿no? Eso es lo que quería preguntarte, porque una junta médica ha decidido en Iquitos que la niña no puede ser sometida a un aborto terapéutico. Sin embargo, la ley establece que esto es posible. En efecto, Nicolás, y aquí es bien importante lo que ha señalado el Comité de Derechos del Niño, y es que en ningún caso el embarazo en una niña es una situación permisible, porque siempre genera un riesgo a su salud física, a su vida, un riesgo a su salud mental y por supuesto a la interrupción del proyecto de vida, pero lamentablemente, Nicolás, esta es una situación que se replica en el Perú todos los días, ¿no? La RENIEC nos ha mostrado en su último informe que hay 2.000 niños nacidos producto de niñas menores de 14 años. Estamos hablando de cada día 6 niños nacen producto de una violación y además... Nacen niños hijos de niñas. Exactamente, niños hijos de niñas. La maternidad forzada no es en ningún caso una garantía de derechos. Quiero regresar al tema de la ley, porque se supone que la ley además es una ley muy antigua, ¿no? O sea, ¿en qué casos es permitido el aborto en el Perú en este momento? Es bien importante lo que tú señalas porque el aborto terapéutico efectivamente, según la ley de 1924, imagínate. 1924. Así es, ¿no? Se implementa, se diseña el protocolo para la atención del aborto terapéutico recientemente en el 2017 a propósito de 2 casos de vulneración de derechos, también de 2 menores de edad, de 2 adolescentes, el caso de KL y LC, que se le plantea al Estado peruano que tiene que diseñar la guía de protocolo. Y esta guía de protocolo establece que es permisible la interrupción del embarazo a partir hasta las 22 semanas, ¿no? Por eso es tan importante responder hoy día al caso de Mila, porque ella ya está en 18 semanas de gestación, ¿no? Entonces,
es bien importante que se Ahora, tome, el se problema es reconsidere, que ¿no? esto no solamente lo está requiriendo la familia, sino lo está requiriendo el Ministerio de la Mujer, entiendo que ha presentado el requerimiento. En Entonces, efecto. una junta médica no puede ir contra lo que la ley establece y le da como derecho a esta criatura. En efecto, Nicolás, y ahí es donde entra a tallar para nosotros desde UNICEF y de otras agencias de Naciones Unidas la importancia de que los profesionales de salud implementen el enfoque de derechos de la niñez, porque claramente es una necesidad inminente, ¿no?, que a una niña se le practique este aborto terapéutico en el marco de la ley, porque está en riesgo su vida, ¿no? Más aún, esta junta médica ha tenido que tomar una decisión tomando en consideración lo específico que es una gestación en el cuerpo de una niña, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, lo que es tremendo es lo que tú señalas, Luisa, de que lo que nos está revelando esto, ¿no? Es decir, niñas que son sometidas sexualmente desde muy pequeñas y que todo esto ocurre en el entorno que debería ser de protección, es decir, que es en su propio hogar y que los perpetradores son los padres, los padrastros, los hermanos, los parientes cercanos que por alguna razón están o tienen contacto con las niñas, insisto, en lo que debería ser el espacio más seguro para estas criaturas, ¿no?, que es su casa. En efecto, ¿no? Los estudios nos muestran que el 22% de los agresores son los padres, ¿no? El 19% padrastros y otros familiares. Es decir, el entorno familiar no está siendo un entorno protector. Por eso es tan importante, como nos señalaba el dictamen del Comité de Derechos del Niño, que se establezca una política de prevención de la violencia, ¿no? Y aquí hay un camino muy claro, Nicolás. Es necesario seguir implementando la educación sexual integral en nuestro país, es necesario seguir implementando el trabajo con las familias, ¿no? Porque precisamente la situación que estamos viviendo es por la carencia que se tienen de estos servicios, ¿no? Y se requiere una atención multisectorial también y de restitución de derechos, ¿no? Claro, y esto pone otra vez en el tapete la discusión de ciertos sectores que dicen yo no quiero que en el colegio le hablen, le den educación sexual a mis hijos porque eso lo hablo yo en mi casa. Oye, pero si hay muchísimos padres que son los que... es más, yo utilizaría los colegios como un espacio para capacitar a los padres e informar a los padres sobre temas de sexualidad saludable, ¿no? Porque lo necesitan también y que casi debería ser una obligación, ¿no? Si estuviéramos en la China seguramente pues sería obligatorio, ¿no? Y penado, pero tenemos que hacer algo frente a esto, ¿no? Sí, la única posibilidad de garantizar que no se repitan más casos como el de Camila, el de Mila, es que por supuesto implementemos todas estas políticas de prevención de la violencia sexual. Esto es una urgencia inminente y por supuesto que se mejoren los servicios de atención a las víctimas, ¿no? Se necesita que puedan acceder todas las niñas, en todos los casos de niñas embarazadas por violencia sexual, puedan acceder a este aborto terapéutico en el marco de la ley, pero que también puedan tener un acompañamiento en salud mental y que se pueda restituir su derecho, porque esas niñas tienen derecho a continuar sus estudios, a continuar su proyecto de vida como corresponde. Ahora, el problema es que en el Congreso, pese que hay una ley que permite, porque la discusión es cuánto más se debe extender el derecho al aborto, si una mujer, o sea, ¿quién decide si un embarazo continúa o no? Si este es un derecho que pertenece a la mujer o no, ¿no es cierto? Eso es una discusión, pero el problema es que tenemos una ley que no se aplica. Es decir, tenemos una ley y hay quienes pretenden que esa ley que no se aplica incluso se derogue, que desaparezca, ¿no? Absolutamente, Nicolás, y esto es un paso muy riesgoso, porque tal como nos señala la Organización Mundial de la Salud, en el cuerpo de una niña, un embarazo representa 4 veces un riesgo respecto a las mujeres adultas, ¿no? Y sin ir muy lejos, el último reporte del Ministerio de Salud nos habla que el cuarto motivo por atenciones de salud mental en adolescentes es precisamente por estos casos de violencia sexual. Entonces nosotros no podemos atender o desatender, mejor dicho, las necesidades y los derechos de las niñas. Luisa, te agradezco mucho por haber estado con nosotros, pero antes de terminar, ¿qué va a pasar con esto? ¿De qué depende? Es decir, ¿una junta médica puede decidir pasar por encima de la ley?
pese a los requerimientos de la familia, a lo que la misma ley establece, a los requerimientos del Ministerio de la Mujer. Es precisamente por eso, Nicolás, que diferentes agencias de Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, venimos aquí instando a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio de Salud, que permita y le dé el acceso a lo que la ley le permite a Mila, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Y sobre esto esperamos una posición clara del ministro de Salud, ¿no? Clara. Ojalá. Exitosa. ¿no? Muchas gracias por estar acá.